Ahí está, bárbaro. Bueno, hoy se incorpora un querido amigo que estaba la vez pasada, no pudo, que es Jorge. Así que no sé si todos lo conocen a Jorge. No. No. Bueno. No, yo sí. Jorgito, ¿te querés presentar? Bueno, yo vivo acá en la ciudad de Lima, en Perú. Originalmente nací en una ciudad al norte que se llama Trujillo, pero me vine aquí a vivir a Lima hace 14 años ya aproximadamente. La mitad de mi tiempo se divide entre, mi tiempo se divide entre hacer terapia y enseñar, dirigir una escuela online que tengo y bueno, por ahora en casa desde hace 115 días que estamos aquí en confinamiento, que no hemos salido. Literalmente habré salido un par de veces nada más. Pero bueno, ya el martes supuestamente se acaba. Bueno, ya la gente está saliendo, ya la cosa está tornándose un poco, está sucediendo casi lo que está sucediendo en España, aquí en Perú, ¿no? Digamos, estamos yendo como que parece que han tomado ese modelo de confinamiento, desconfinamiento, así que vamos a ver qué pasa. Estoy muy interesado de participar ahora con ustedes ahora mismo. Seguro que ya me irán conociendo un poquito más conforme, digamos, conversando. Bueno, a mí me gustaría agregar algo muy cortito. Probablemente porque, claro, no nos conocemos y nos hemos ido conociendo acá. Jorge para mí es un referente en lo que es terapia centrada en soluciones en Perú. Y he aprendido mucho de él y también es muy conocido acá en Chile en terapia centrada en soluciones. Entonces, me parece súper interesante desde ese punto de vista poder contar con tu participación, Jorge, que hace rato gracias, extrañamos. No, y también en el norte de Argentina. Así que bueno. Bueno, ¿cómo arrancamos? A lo mejor haciendo un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, de las conversaciones. Bien, como dijo nuestro amigo Carlos, a ver la secretaria. No, yo no soy la secretaria, soy la escribana. La escribana. La asistente. Sí. La segunda más importante fue el faraón. Ni siquiera los sacerdotes eran más importantes. Bueno, está difícil resumir en todo caso, no tengo nada preparado, pero lo que sí puedo contar como proceso, que ha sido, nos hemos reunido 3 o 4 veces con Carlos, con Ilse, y la verdad ha sido como lanzar ideas sobre pensamiento complejo, ciencias de la complejidad. Obviamente que quien más sabe acá sobre el tema es Carlos, y por eso el interés de poder aprender de lo que él sabe y cómo ir relacionando el pensamiento complejo o las ciencias de la complejidad, que todavía estamos en eso, poder ir definiendo la diferencia, cómo eso se puede relacionar con la terapia, no con la psicoterapia, sino con la terapia. Y hemos visto que implica un cambio de mirada, un cambio de paradigma. Para mí todavía está muy relacionado con la cibernética de segundo orden, pero sé que va más allá de eso, que estoy tratando de entender. Hay varios textos que ahí Carlos nos ha enviado para ir leyendo. Entonces, por mientras ha sido como ideas, ¿no?, que van brotando, que van surgiendo, y vamos tomando apuntes en el chat, en documentos, que se las podemos compartir, y muy variadas, ¿no? Uno podría decir muy dispersa, pero en realidad es una metodología que permite ir mirando lo que cada uno entiende, ve desde el lenguaje, desde temas como cómo llamarle, si consultante, usuario, paciente definitivamente no, etcétera, desde cómo las palabras van creando realidad, hasta, bueno, temas de un orden que realmente a mí se me escapa, que Carlos conoce muy bien, relacionados con los temas que investiga las ciencias de la complejidad, que va mucho más allá, que entiendo que trabaja con problemas, ¿no?
foco de la ciencia de la complejidad son los problemas. Entonces, el desafío esto es cómo nos vamos desmarcando de nuestros propios marcos teóricos para poder ir acercándonos de una manera más, no sé si intuitiva, pero más como desde la mirada del niño, ¿no? Desde la mirada que tiene que ver con los afectos, también con el aspecto relacional, con el cómo, no solamente con el qué, nos vamos acercando al problema. Entonces, yo creo que el gran desafío es cómo nos podemos desmarcar un poco de lo que ya sabemos cada uno, y desde ahí ir pensando en conjunto en esta mirada que nos está invitando Carlos a pensar desde otro lugar, de un lugar como más transdisciplinario, pero es más que eso. Yo en realidad me costaría mucho poder poner en palabras lo que Carlos ha dicho. En los apuntes hay varias ideas sueltas que pueden darle una mirada, y en eso estamos. Es algo totalmente espontáneo, no tenemos una metodología específica, la metodología es hablar de lo que vaya emergiendo y irnos nutriendo de los distintos puntos de vista, teniendo como guía lo que Carlos nos va comentando. No sé, si resumo un poco, hay muchas más cosas, pero no me quiero alargar, Carlos. No, yo puse, estupendo, yo puse un par de ideas en el chat. Acá. Sí. Ah, Bueno, esa es parte de lo que, sí. de la forma en que vamos conversando. Ajá. Eso. Sí. Después, bueno, esta cuestión también de que por ahí habíamos conversado del aporte de los pueblos originarios, de la cuestión de, me parece, algo también que es un poco el motivo también inicial de pensar algo latinoamericano, ¿no? Sin desmerecer todos los aportes europeos, pero también algo nuestro, y eso es lo que hablábamos por ahí con Carlos cuando me mandó un trabajo de un alumno, le acercó un trabajo a un alumno, y planteamos, por eso yo mandé también lo que había hecho mención por ahí Claudia, del trabajo de Opaso, en Chile, que más allá de que por ahí hay algunos abordajes del orden de lo que se considera como humanistas transpersonales, integrales o integrativos, por ahí van más a lo integral, pero no están muy relacionados con la idea del pensamiento complejo, sino más bien con una idea de un abordaje integrativo o integral, que quiere escapar fundamentalmente de lo ecléptico, digamos, ¿no? Uno de los que construyó algo, pero que sigue, digamos, decíamos, como enmarcado en cierta medida por la ciencia disciplinar, y sobre todo por la ciencia de la evidencia, la psicología de la evidencia, es Opaso. Lo que sí es interesante que le pasé, bueno, fue lo que él pensó como un supraparadigma, la idea de pensar algo, bueno, lo interesante es con qué estuvo jugando y pensando, pero me parece que más allá de todo, algunos abordajes como la transpersonal y lo de Opaso, y la psicoinmunoendocrinología, están los tres como prendidos, más que todo los dos prendidos por la idea de la psicología de la evidencia, la ciencia de la evidencia, y por otro lado por la idea integral, no por la idea de pensamiento complejo. Y por otro lado, a lo sumo, le decía a Carlos, no sé que ustedes si han visto, los escritos siempre han sido a lo sumo de a dos, de duplas, nunca desde un nosotros. No he visto, salvo un trabajo conversatorio de un escrito que me pasó Jorge, que en realidad yo no lo tengo, que es en inglés, que es conversatorio, pero nunca una producción que se transforme en un discurso desde un nosotros. Por eso recurrimos a los pueblos originarios, que son los que tienen en común esto, digamos. Pero en producción propiamente teórica, que sea desde un nosotros, no sé, yo no conozco, no sé si ustedes conocen algún. Por ejemplo, Maturana y Varela son dos, Deleuze y Guattari son dos. Foucault cuando escribió con un seudónimo, Marie Florice, era él y su pareja, pero eran dos, siempre era dos, nunca más de dos.
A ver, Ilse, hay un libro muy interesante de Madeline Blair que es Ensayo a dos voces. Ajá. Papusa y yo escribimos un artículo con 4 personas de República Checa. Ah, mirá vos. En donde, y no es la primera vez que ya hacemos esto, de hecho, lo que siempre hacemos, Papusa y yo siempre escribimos juntas, Sí, primero, sí. como parte de nuestro trabajo y de lo que muestra, o sea, ser congruentes con lo que nosotros hacemos. Sí. Primero. Y 2, es, por lo general, incluimos alumnos de nosotros. Entonces, en el ensayo a 6 voces, como le llamamos en el texto, hablamos 4 checos, 4 personas de República Checa y nosotras, sobre un proceso que se va dando y reflexionamos acerca de lo que cada uno de nosotros va diciendo. Entonces, se está haciendo algunas cosas sobre esto, sí, y de hecho, en lo que es indagación social dialógica de Jean Defer, se hace eso, precisamente. Es cómo vas dialogando con el texto una vez ya transcrito y se lo regresas a la persona que es tu co-investigador y vas realizando diálogos con los textos de los textos que van surgiendo. Y entonces de esa manera pudiera ser como muy interesante llevar a cabo, no es un pedazo tuyo, un pedazo mío, un pedazo Claro. dialogas con lo que yo digo y yo dialogo con lo que tú dijiste de lo que yo dije. Eso está bueno. Entonces es interesante el proceso, porque es un proceso totalmente dialógico. Buenísimo. Bien. Bueno, está lo que escribió ahí Carlos, no sé si todos vieron lo del tema del chat. Ahí está, no sé si algo más quieren. No sé quiénes están familiarizados con la idea del pensamiento complejo, porque es algo que, claro, la idea es escribir algo, pero primero tiene que partir de una discusión Yo tuve una suegra hace unos años. No es lo mismo. Eso puede ser complicado. Una suegra compleja. Ahí estoy confundido, perdón, Carlos. Complicado es una cosa complicado compleja. no es lo mismo. Sí. Y yo realmente acá he escuchado muy poco sobre pensamiento complejo. Bueno, ahora a partir de que lo conocí a Carlos empecé a leer un poco sobre el material que mandó y algunos videos que Ilsen está mandando, que está buenísimo, sobre todo uno que me llamó mucho la atención, que es la lógica de la ficción, o lógicas no clásicas. Y ahí pensaba cómo entra la terapia dentro de esa lógica de la ficción. Pero la referente acá en Uruguay, que creo que es argentina, es Denis Nachmanovich. Es la persona que hemos conocido de alguna manera que habla sobre pensamiento complejo. Sí, entrerriana es, sí. Ahí está. Buenísimo. Fiction. Sí, tienen un diálogo, hay un diálogo con Carlos, que están Denise y Carlos, como pensadores. Hay subido en YouTube un diálogo que están los dos. Pero sí, es interesante porque plantea en su libro Transformaciones Educativas, ella direccionó más la cuestión del pensamiento complejo a la cuestión de la educación, Denise Nachmanovich. Y es interesante porque el libro se llama Transformaciones Educativas y otro libro es El mito de la objetividad, de Denise, y plantea esto de los 3 escenarios: el escenario poético, que sería el escenario pre-Platón, el escenario mecánico disciplinar, que es el que supuestamente con el cual estamos sujetos, y está sujeto todos los abordajes en pedagogía y también mayormente en psicoterapia y psicología, y entonces plantea un tercer escenario, que es el escenario de redes fluidas. Así plantea Denise los 3 como 3 momentos, y la idea es cómo pensar ese escenario en educación de redes fluidas, digamos, ¿no?
Ahí va. Es interesante, solemos, o sea, bueno, cualquier cosa después por ahí la invito, me mandó el libro de ella, cuando todavía no estaba publicado, me lo mandó, lo tengo en Word. Mira qué bueno. También, ¿Ya salió ese libro? sí, ya salió, está dentro de un capítulo con otro, pero lo Mirá. tengo, después se los comparto, yo la escaneé. El mito de la objetividad está muy bueno. Lo tengo Grande, con- Ilse. Yo no sé si esto, por ejemplo, que estaba diciendo Claudia, ¿no? Yo no sé si habría que revisar algunos conceptos sobre complejidad que Sí. pudieran ser interesantes en donde todos pudiéramos como reflexionar acerca de ellos, que ahí sí Carlos tendrá que hablar primero de esto y que nosotros vayamos discutiendo junto con él acerca de algunos conceptos. No lo sé si esto sea algo que pueda funcionarnos de una manera o de otra y no sé qué piense Carlos. No, de parte mía, de mil amores, de mil amores. Sí, podríamos poner sobre la mesa un par de conceptos. Es importante quitarle la jerga, quitarle el lenguaje, ¿no? De no linealidad y emergencia y cosas como esas. La jerga usualmente no ayuda y ciertamente no de entrada. Mira, sin ninguna dificultad, yo quisiera decir dos, tres cosas sin extenderme. Uno, el tema de la complejidad es el tema de la vida, por una razón muy simple, porque desde cualquier punto de vista, el fenómeno más complejo es la vida, ¿cierto? Entonces debemos tener una idea básica de lo que son los sistemas vivos. Así, intuitiva, conceptual, categorial, realmente los sistemas vivos somos los más complejos. Entonces, uno, dos, por tanto, las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Y lo digo, y tres, para no extenderme, lo digo por vía de contraste, esto no tiene nada que ver con el pensamiento sistémico, porque el pensamiento sistémico es ciencia de control. Y entonces cualquier cosa que implique verticalidad, control, linealidad, secuencialidad, mata a los sistemas vivos. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué lo digo? Para no extenderme más, porque allá afuera hay una muy amplia, muy extendida confusión, como si fueran equivalentes, entre enfoques sistémicos, pensamiento sistémico y complejidad, ¿no? Incluso grandes nombres, te podría decir muy grandes nombres que en este momento no interesa. Ese es un corte fino. Entonces, lo que nos vinculó inicialmente a un, ¿no? Que hoy se llama Ana Sofía. Oye, más lindo este nombre de hoy. Y demás, es la importancia del cuidado de la vida. Okay. Y entonces esto implica, y no me extiendo más, sumar. Yo en la vida humana, existencialmente, yo creo en la importancia de sumar. Y uno pone en la mesa lo que pueda. Unos ponemos papa, otros ponemos vino, otros ponemos cerveza, otros ponemos lo que tú quieras, pero y porque lo que me interesa, y eso este grupo no lo sabe, esta es una infidencia, si Eduardo me permite. Eduardo es, por decirlo menos, muy de lejos la principal autoridad en Colombia, y mucho más que en Colombia en terapia sistémica y cosas por el estilo. Entonces veníamos hablando de la posibilidad de hacer algo donde no lo hay. ¿Por qué? Porque ahí hay una oportunidad. Entonces, los medievales decimos, solo Ilse y yo sabemos esa cosa, los medievales decimos que la naturaleza aborrece el vacío. Y entonces, como la naturaleza aborrece el vacío, ¿cierto? Hay una oportunidad, porque nadie en el mundo entero ha trabajado sobre terapia y complejidad. Y por elementos que Andrés, y lo digo en serio, no conozco a Andrés, pero con lo que viene escuchando, sabe, es que si no pegamos primero, alguien me va a pegar primero, porque ya hay alguien trabajando en esto en el mundo. Los fenómenos de entrelazamiento y de sincronía son reales, son empíricamente reales, ¿cierto?
cuando a ti ya me se nos ocurre una cosa es porque a alguien más ya se le ocurrió también. Eso es empírico, perdóname, eso es empírico. Entonces, esos 4 elementos para no extenderme. Y ahora, escuchando a Carlos, vinculaba un poco, digamos, mi curiosidad, o más que mi curiosidad, las lecturas más estimulantes con las que me he encontrado probablemente estos últimos 2 o 3 años sobre ciencias de la complejidad han venido del diseño, ¿no? Los diseñadores actualmente están, digamos, la disciplina del diseño es una disciplina súper interesante, ¿no? Es una disciplina bárbara, increíble, de muchísimo desarrollo, y no solo desarrollo, sino además mucha reflexión. Y quería mostrarles, no sé qué piensan aquí, Carlos, me encontré con esta página que se llama La Complejidad Explicada, que es una página hecha precisamente por diseñadores, aquí se las estoy compartiendo por el chat, y que, bueno, es una página interactiva, bien interesante, que ahí Carlos nos compartirá un poco su opinión de este proyecto, porque creo que es un proyecto. Pero yo le decía a Ilse que me sentía en los últimos años más que un terapeuta, más que un psicólogo, me empezaba a sentir más un diseñador, porque encuentro unas cosas y encuentro unas cercanías bien interesantes con el desarrollo, el trabajo terapéutico, el trabajo en conversaciones, con muchas de las cosas que propone, con muchas de las cosas que propone el diseño, y están buenísimas. Y también algo interesante que conversábamos, Jorge, para compartir, que es que hay mucha confusión entre pensamiento sistémico y la sistémica como abordaje y el pensamiento complejo. Es como que está, o sea, se confunde bastante, digamos, ¿no? El pensamiento sistémico, o la teoría general de los sistemas también, el abordaje sistémico y el pensamiento complejo. Y por otro lado, lamentablemente, mayormente, la gente por ahí asocia un solo nombre al pensamiento complejo. Y entonces reduce el pensamiento de Morín como que es la ciencia de la complejidad, que esto ya nos aclaró también Carlos, que no es así, digamos, ¿no? Pero es como que mayormente lo que llega a la academia es Morín y listo, y moriste. Sí. Morín y moriste. Sí. Es como que... y por otro lado, bueno, esto que también por ahí veíamos, compartía con Eduardo también, porque no sé si les compartí esto, Rocío, a ustedes, que bueno, que me comuniqué con Marcelo Pacman, le contaba a Eduardo, y cometí el error de comunicarme con un libro que era viejísimo, ¿no? Entonces me pegó un reto Marcelo, me dice, no, pero ese autor como que ya no existe más, ya fue, digamos, ¿no? Y entonces me tiró 2 libros, 2 de los últimos que hablaba con Eduardo, que conseguí uno, y le pregunté a Eduardo para que me guíe un poquito por cuál me convenía comenzar. Pero bueno, creo que en esto también, por ahí, aunque parezca muy minucioso, pero poder hacer la diferencia entre por qué el pensamiento sistémico no es pensamiento complejo. No son sinónimos, son hasta dónde, que tampoco es lo mismo, esto ya aclaró la vez pasada Carlos, pensamiento no es lo mismo que la ciencia de la complejidad, diferenciar el aporte de Morén, que bueno, él dice esto, ¿no? Morén es un pensamiento complejo humanista, ¿no? Podemos decir así de Morén, ¿sí? El filósofo. Eminentemente antropocéntrico. Exactamente. Con lo cual, de lo que hablábamos la otra vez, la idea no es quedarnos en un centro así, digamos, de esa manera, sino ampliar, y la vida es más que lo antropo. O sea, la idea de pensarlo es no pensarlo desde el sujeto, del yo, desde el antropocentrismo, sino más allá. Ok. Entonces, por ahí, aunque parezca mentira, me parece interesante ver
esto que Jorge también ya lo planteó, como que se encontró con reparar en... Me parece que hay confusión entre el pensamiento sistémico y el pensamiento complejo, que no son sinónimos, primero. ¿Sí? Por ahí Con respecto partamos de la obviedad, me parece, ¿no? Sí, sí, a mí me interesaría mucho, Carlos, si tú, o sea, entiendo lo del control, pero me gustaría ver, porque, ¿cuáles son las diferencias básicas entre el pensamiento complejo y lo sistémico? Yo sé que no son lo mismo. Lo siento muy cercano, pero desde tu punto de vista seguramente están muy contrapuestos, ¿no? Y eso es lo que me gustaría entender, porque cuando hablamos de lo sistémico, una cosa es la sistémica de primer orden y otra la de segundo orden. Obviamente que la de primer orden está enraizada en el paradigma objetivista, reduccionista, lineal, etc. Y la de segundo orden pareciera que incorpora más esta mirada relacional, no necesariamente compleja. O sea, lo relacional no entiendo que no es necesariamente complejo, pero por lo menos nos saca de este reduccionismo en el que estábamos. Es como un paso, una transición hacia otro lugar donde queremos llegar. Si nos pudiera explicar un poquito más como esa diferenciación, te lo agradecería un montón. No, estoy de acuerdo contigo, son primos hermanos. Como son los primos julianos y los adlerianos. Sí, y con los adrianos. Sí. Sí, son primos hermanos, ¿cierto? No hay mayor diferencia fundamental, sustancial, entre pensamiento complejo y, en el sentido amplio de la palabra, los enfoques sistémicos. Sí, ambos coinciden plenamente. Y una manera de decirlo por vía de contraste es que ninguno de los dos sabe de grados de libertad, ¿cierto? Los grados de libertad son abiertos, son indeterminados, son tantos cuantos podamos. Y entonces, hoy es domingo 17 y mañana lunes 84. Pero ahí, Carlos, sería, la diferencia entonces no estaría dentro de lo que es pensamiento complejo y pensamiento sistémico, sino ciencia de la complejidad y pensamiento sistémico. Ahí sí habría diferencia. Ahí sí hay diferencias. Entonces, ahí no son ni primos hermanos ni nada, si son los Sánchez y los Rodríguez. Ahí no hay nada que hacer. Okay. Sí, son familias distintas. Pues, digamos, esto forma parte de una gran familia donde entra pensamiento relacional y cosas como esas, y muchas otras cosas, ¿cierto? Pero finalmente no, sí hacen diferencia. Y una manera puntual de decirlo, para no ser retórico en este momento, es que el pensamiento complejo y el pensamiento sistémico son muy discursivos, en el sentido de la mejor tradición francesa. La mejor tradición francesa es discursiva. Las ciencias de la complejidad, y eso me gusta de cara a Claudia y a Rocío, son formas de acción en el mundo, ¿cierto? La ciencia es una forma de acción en el mundo, no simplemente un discurso, no simplemente una explicación, no simplemente una comprensión. Entonces hay muchas formas de actuar en el mundo, y una de esas formas de actuar es con la ciencia, ¿cierto? Eso es muy importante, ese elemento es muy importante. Buenísimo. Carlos, y cuando señalas, me gustaría que amplíes un poquito la cuestión que el aspecto importante es superar cualquier reducción de tipo antropocéntrico. Digamos que hay muchos tipos de humanismo. Ajá. ¿Cierto? Está el humanismo cristiano, católico, musulmán, judío, marxista, ateo, los que tú quieras. Unos somos partidarios de LGTBI, otros somos negros, otros somos indígenas, otros somos todo lo que tú quieras. Y tenemos distintas comprensiones sobre la experiencia humana. Esas distintas comprensiones, en la sugerencia que yo hago, no se eliminan para nada. No se erosionan absolutamente para nada, sino que se inscriben en un marco más amplio, que lo comprende y lo hace posible, que es la preocupación por la vida en general, y entonces de cara a Perú y México, a quienes yo quiero mucho, ¿cierto? Implica la incorporación de saberes no tradicionales, porque los pueblos autóctonos nuestros saben de naturaleza, ¿cierto? Los autóctonos nuestros saben que el problema de la terapia del individuo es imposible sin el grupo y sin la naturaleza.
sin la comida, sin el aire, sin los ríos y cosas como esas. Entonces, esa perspectiva, aquí el lenguaje me juega una mala palabra, me hace una mala jugada, pero no importa. Por favor, sé bondadoso conmigo. Esa perspectiva biocéntrica o ecocéntrica, ¿ya? ¿Sí? La mala jugada está en el céntrico, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Es muy importante, porque nos permite un quiebre con respecto a toda la tradición de 2500 años occidental que ha sido eminentemente antropocéntrica, y por eso han venido los problemas. Es que tú no sabes lo que es ser mujer. No, yo soy mujer. No, tú no sabes lo que es ser negro, porque yo soy negro. Y no, tú no sabes lo que es ser gay, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces vienen todas esas discusiones que son finalmente baladíes en el sentido de que están prisioneras de una concepción eminentemente cerrada de tipo antropomórfico. Entonces, yo creo que la terapia es una cosa importante. Paréntesis. Nunca hay que olvidar los dos grandes demonios que están allá afuera, ahora a propósito de la pandemia, que son la medicalización de la sociedad y la terapeutización de la vida. Eso ni siquiera hay que mencionarlo porque todos somos conscientes de eso, ¿cierto? Entonces, yo creo que supuesto ese paréntesis, la terapia es una cosa importante porque se trata de ayudarle a la gente allá afuera. En fin, la gente tiene sus líos y lo que tú quieras. Y entonces hay distintas herramientas, ¿cierto? Una escuela junguiana, una escuela aristotélica, una escuela psicoanalítica, lo que tú quieras, etcétera. Hay una serie de problemas. Esos son los problemas que nos interesan. Y debe ser posible resolver esos problemas. Y entonces, creo que un reduccionismo de tipo antropomórfico o antropológico no resuelve esos problemas. Eso ya empíricamente está establecido. Uh-huh. 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 Biocéntrica, ecológica. ¿Ecológica es una alternativa biocéntrica para obviar lo céntrico? Cabe. Uh-huh. Sí. Porque además, y esto ya es un poco más sutil, no hay absolutamente ninguna frontera rígida entre el medio ambiente y la vida. ¿Cierto? Físicamente podemos mostrar el medio ambiente, te lo voy a escribir en el chat, ¿cierto? El medio ambiente físicamente, ¿cómo se llama? Son esas tres cosas. Pero no hay ninguna frontera rígida entre la litosfera, etcétera, y los sistemas vivos. Entonces, en este sentido, una preocupación ecológica, además es muy bonito, porque la ecología nos muestra, es una buena pregunta, Claudia, la ecología nos muestra que no hay especies clave. En la naturaleza no hay una especie clave, ¿cierto? Hay coevolución, para decirlo rápidamente. Pues Occidente nació con la idea de que esa especie clave es el ser humano. Y mira el tamaño error. Uh-huh. Claro, en ese sentido, desde el constructivismo, los límites de los sistemas observados los pone el observador. Entonces, es nosotros donde cortamos. Cada vez que nombramos, generamos un quiebre, cortamos, ¿no? Generamos una distinción. Entonces, ¿cuáles son las distinciones que hoy necesitamos hacer para poder sobrevivir como especie? Porque las distinciones que hemos hecho hasta ahora nos ponen al centro, efectivamente, del modelo, y la naturaleza como un recurso al servicio del hombre. O sea, las necesidades del hombre están al centro. Y de ahí esta necesidad de cambiar la mirada como para poder entender que no estamos al centro, sino que requerimos mirar las implicancias de nuestras acciones que son evidentes. Ahora, es ir contracorriente totalmente de lo que está establecido, los intereses de las grandes empresas y los gobiernos, etcétera. Que hay un tema de poder detrás de todo esto que va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar, pero sin duda vale el esfuerzo, vale la pena, y estoy en varios grupos donde estamos pensando justamente cuál es la sociedad que queremos construir, a partir de dónde nos queremos parar para observar y para hacer los cambios que hay que hacer. Claro, y ahí viene esto de lo comunitario, digamos, pero lo comunitario o lo común, no desde por ahí los pensamientos bastardos, como dijo en algún momento Carlos, sino un pensamiento comunitario más amplio, ¿no? Que sea un pensamiento comunitario ecológico, porque también es como pasaba con la aparición de la palabra prójimo, digamos, que prójimo para el hebreo en su momento
era el judío, el próximo judío, no era el samaritano. El samaritano era el enemigo, ¿no? Entonces, acá está haciendo como una analogía, lo comunitario no es lo marxista o lo platónico, es más allá de esa idea comunitaria, digamos, ¿no? Donde por ahí recordaba una anécdota de Denis Justo que decía que iban a una reunión de pueblos originarios y había un cartel que decía los blancos, para más, un amigo dice que nunca lo llamaron blanco, que era morochito, se sintió halagado, digamos, ¿no? Los blancos están locos, creen que se piensa con la cabeza. Decía el cartel de los pueblos originarios. Los blancos están locos, creen que se piensa con la cabeza, ¿no? O sea, y eso está naturalizado por nosotros, que todo pasa por acá. O sea, y entonces también por eso preguntaba, en vez de hablar de persona, en vez de hablar de sujeto, en vez de hablar de cliente, ¿qué término podíamos usar? Que eso fue algo que también se planteó, si el unitax múltiple podía ser útil, o pensar desde una cuestión ontológica, cómo pensamos también esta cuestión, porque es como desalojar un montón de cosas de la cabeza, ¿no? Yo cada vez que termina la reunión, los encuentros termino desbochado, diría, porque se producen desalojos y, es decir, hasta un punto también hay cosas que todavía no fueron nombradas. Y sabemos que pensar también, inventar palabras para nombrar, como en su momento, como decía, esto que pudo inventar Freire o Pichon Rivière, de enseñaje, como un encuentro, cómo figurar esto, ¿no? Este encuentro entre el aprendiente y el enseñante, inventó un término, es enseñaje. Bueno, también poder pensar esto, porque para mí no me gusta la palabra cliente y tampoco de la Ley de Salud Mental de Argentina la palabra usuario, uso. Me parece también una palabra horrible. Recuerdo que estábamos hablando la vez pasada precisamente acerca de esto, ¿no? Que me parece que tendríamos que empezar a buscar o a crear términos que describan mucho más lo que hacemos y con las personas con las que nos relacionamos, o con quienes nos relacionamos, o cómo nos relacionamos. Porque por lo general, o tomamos una palabra que, bueno, tiene un marco teórico atrás, y que tiene todo un sentido, ¿no? Que no corresponde muy probablemente a lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando hacer. Y entonces nos vamos de paciente, cliente, consultante, usuario, entonces de repente tienes todo pero no describe con quienes nos relacionamos y lo que estamos tratando de hacer. Entonces creo que para mí creo que llegó el momento en donde tendríamos que crear nuevas formas de denominar lo que hacemos, cómo lo hacemos y con quién nos relacionamos, para que pudiéramos realmente o sea, las palabras, el lenguaje no es inocente, diría Tom, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cómo en un momento dado, precisamente como no es inocente, desde dónde queremos crear o desde dónde queremos como dibujar o diseñar, esto que decía Carlos, la manera en cómo nos relacionamos y las relaciones que establecemos en esto que llamamos terapia. En la relación habíamos planteado como palabras, ¿no? Acto poético, proceso de liberación, afectación, como 3 términos ahí que dieron vuelta a la cuestión de lo que es la relación o el vínculo terapéutico. No planteamos ninguna acepción para la persona o el consultante, digamos, por decir así, no se planteó nada por el estilo. Sí se planteó por ahí que a mí me parecía que esto dado el entorno, no utilizar la palabra psicoterapia porque sería un reduccionismo, y ocupar la palabra terapia en vez de psicoterapia, eso estuvo como... Pero hasta ahí creo que es lo que recorrimos más o menos, ¿no? Tú estabas hablando acerca de acto poético, ¿cuáles eran las 2 excepciones que estaban usando? Hablamos de proceso de liberación, acto poético, afectación, y
Algo, la semana hablamos de metabolización, ¿no, Carlos? También había aparecido algo de eso, de metabolización. ¿Puede ser, Claudia? Sí, yo recuerdo que habló de uno no cura ni sana a nadie, es la sugerencia. Liberamos a los demás y entonces a nosotros mismos. Ujú. Ajá. Es Y codeterminado. Y también le pregunté a Carlos porque una de las acepciones de terapeuta era de cómo, ayúdame Carlos, con el tema lo etimológico que recorrimos en relación más antigua de terapia, de la terapia. Bueno, no. Sí, eso es fácil, digamos etimológicamente, pero eso no está enteramente establecido. La terapia, el terapeuta, tú lo sabes, etimológicamente hace referencia al escudero, que era el que protegía al guerrero, ni siquiera era el guerrero, ¿cierto? Pero más interesante es la referencia a los procesos de metabolización. Este es un tema que yo, digamos, Eduardo lo sabe, yo vengo trabajando a partir de estudios sobre plantas. Y es que si no hay un proceso de metabolización, no hay curación o sanación o liberación, ¿cierto? Y entonces los procesos de metabolización implican la totalidad del organismo y de todas sus relaciones, y de toda su historia, si tú lo quieres, ¿cierto? Entonces, porque en otras palabras, donde no hay un proceso de metabolización, yo me vuelvo neoliberal, porque sé que el fulano no se va a curar y va a regresar en 8 días o en 20 días a mi consultorio y yo me voy a llenar de plata. Por así decirlo. Entonces, hay muchas formas de metabolizar los procesos. Digamos, esta es ni siquiera una avenida, una calle muy bonita que podemos abrir. Y tiene que ver con justamente la comprensión de los sistemas vivos, de lo que hacemos los sistemas vivos. Y los sistemas vivos lo que hacemos es metabolizar el entorno. Y metabolizar significa transformar una cosa en otra. Claro, sí, pero ahí también, digamos, subyace algo como metáfora no dicha, pero que está presente, es que en realidad cada uno ya tiene los recursos de sanación. La idea es que la persona que viene, por eso no es un paciente que no tiene y va a buscar algo que le va a dar el especialista, ¿no? Eso es lo primero que se desaloja, esa visión del especialista que le va a suplir, le va a dar lo que no tiene. Cuando partimos de esta idea es que la persona que viene a consultar tiene, digamos, las posibilidades, por decir así, para sanarse. Lo que hacemos nosotros, por eso ahí era la relación con el tema de la palabra, digamos, acompañamos el proceso para que se logre eso, pero no es que el terapeuta le aporta eso, le da algo que no tiene a la persona que viene. Y también hablamos en relación a eso, Ilse, de los terapeutas como perturbadores estratégicos, como Sí. que gatillamos, como activamos, gatillamos cambios, o a lo mejor aumentamos grados de libertad al poder gatillar procesos de metabolización, utilizando el lenguaje que dice Carlos, ¿no? Podemos activar esos procesos de metabolización y aumentar los grados de libertad. Tal vez podría ser como una definición como muy a priori de lo que hacemos en psicoterapia, asumiendo que no somos expertos, ¿no? Y que el consultante donde usted tiene los recursos, las habilidades, las competencias, entonces en el fondo nosotros ya hacemos las preguntas para que aparezcan y emerja lo que el consultante ya trae, ya tiene y que es experto en eso. Por eso también el punto de partida no es la enfermedad, sino la salud. También, vamos a decir cuestiones obvias, pero que hay que enunciarlas. El punto de partida no es la enfermedad, la persona que no está, que no goza de firmeza, que está, huélele. Lo partimos de ahí, partimos de la vida y de la salud. Digo obviedades para poder, digamos, por ahí ir construyendo, ¿no? El punto de partida no es como una psicopatología, como la mayoría de los abordajes clásicos parten de una psicopatología y del diagnóstico.
Y eso conlleva a partir de la idea de enfermedad. Acá se parte de la idea de salud y de vida. Y una vida más amplia que la del ser humano. Un sentido de la vida más amplia. Y ahí aparece, en todo caso, los sistemas vivos. Ujú. Ahí escribió algo Carlos. Creo que esto que... Adelante, adelante Andrés o Jorge, no sé quién iba a hablar. No, dale, Rocío, dale vos. No, es que estaba pensando en esto, ¿no? Que estaba escribiendo Carlos, que me parece que para mí describe mucho lo que hacemos, esta parte del sistema inmunológico. Uh-huh. En realidad, pues sí, lo que hacemos es como, creo que generar estos momentos o espacios en donde el sistema inmunológico te va a sacar de sus propios recursos para poder salir adelante y buscar otros elementos u otras formas de relacionarnos, de estar con los otros, ¿no? Más que pensar en un sistema nervioso, un sistema endocrino, un sistema de cualquier tipo. Creo que es el sistema inmunológico si hacemos estas comparaciones, ¿no? Y el sistema inmunológico, pensándolo no solamente en la parte del proceso mental, sino completamente, es cómo le hacemos para tener nosotros nuestros propios recursos para salir adelante y encontrar los elementos necesarios en las relaciones con los otros, y me refiero a otros, incluyendo el medio ambiente, incluyendo absolutamente todas las demás formas con las que nos relacionamos. Entonces creo que me gustó mucho esta parte del sistema inmunológico, pensándolo desde ahí, ¿no? Dale, Andrés. No, lo único que partía de eso de que, como partimos del punto de la salud, probablemente tendríamos que definir qué entendemos nosotros por salud también, porque si bien no partimos de la enfermedad, de eso que está de lo patológico, ¿qué modelo subyace a eso de un modelo de salud, ¿no? No sé, me quedé pensando en eso. Se me hace todo un matete, decimos acá en Montevideo, todo un entrevero, pensar con esta nueva nomenclatura, ¿no? Porque aparte pensaba, bueno, ¿y cuál es la función del terapeuta? Que el paciente gane, que el paciente no. ¿Viste que cuesta? Los actos poéticos, que aumenten el grado de liberación. O sea, me parece que esto de pensar cuál es nuestro punto de partida, pero también cuál es nuestra finalidad como el proceso terapéutico, ¿no? ¿Qué queremos lograr con las personas que consultan o con las personas que trabajamos, sin ser pacientes? ¿Por qué vienen a terapia? O sea, sí, por ahí, en principio, me parece que queda claro, pero igual hay que decirlo, de que no somos técnicos del equilibrio, de la normalidad. okay. Primero, tenemos que desalojar de nuestra cabeza la idea de lo disciplinar que está muy en el pensamiento clásico, que sería recuperar el equilibrio, recuperar la normalidad para que esté supuestamente bien, y eso sería una supuesta idea de salud. Lo primero que tendríamos que desalojar es esa idea de equilibrio, normalidad y control, digamos, ¿no? Equilibrio, normalidad y control. Claro, porque supuestamente, más allá de todo lo que le queramos agregar, pintar un poquito, discursivamente, cuando vos comenzás a revisar, es como que aparece el terapeuta como un técnico que le devuelve el equilibrio al desequilibrado. Uh-huh. Y eso es lo primero que tendríamos que desalojar, digamos, ¿no? Que no es fácil, porque en un punto cuesta, cuando vos pensás, todos los instrumentos teóricos en algún punto se quedaron en el escenario mecánico disciplinar. Sí. Y junto con eso, dale, no, es que me quedé pensando simplemente una frase. Brunner decía que lo que estábamos haciendo era cumplir con el encargo social, entonces dejemos de hacer el encargo social, ¿no? Sí. O sea, o realmente qué es lo que queremos hacer, que sería el planteamiento, ¿no? Y en muchas de las tradiciones de terapia o de psicoterapia y demás, pues es cumplir con el encargo social que nos... Claro, el normativismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que desde ahí habría que plantearlo, y Brunner lo describe muy bien, ¿no? Esa es la crítica también de
bueno, la crítica no, sino más bien el discurso de Ian Parker, ¿no? De la psicología crítica, de ir a repensar un poco qué está favoreciendo la disciplina, la psicología actualmente y qué es lo que está favoreciendo también la academia en ese sentido, ¿no? Por eso también esto que, aunque parezca una tontería que pusimos el nombre, es no disciplinar y sería justamente escaparnos de lo académico también, porque lo académico ya está viciado. No por casualidad tampoco la mayoría no estamos o estamos ahí con que en cualquier momento nos vamos en las universidades. No es casual, digamos, ¿no? Porque es pensar pensar en un sentido amplio, fuera del camino tradicionalmente normatizado, académico, es un saber ajeno al camino, digamos. Es fuera de camino, digamos, lo que estamos haciendo, un saber alejado del camino, del camino oficial. Ahora, ¿cómo sería esto de la sanación cuántica, Carlos? No, es todo lo contrario. Justamente, mira, no. Porque hay mucha habladuría, hay mucha pseudociencia, mucho negocio con cosas de esas. En medicina y en psicología hay cosas. No, por eso está explícitamente mencionado. No. Pero ¿cómo sería esto de la sanación cuántica? No, otra vez, eso es una palabrería, es una forma de engatusar a la gente. Okay. Como humor. Allá afuera. Los Está. engatusan y le sacan plata y cosas. No. Sí, tipo New Age. New Age, claro. Claro, una cosa es definir lo que no es y otra cosa es empezar a construir qué es lo que sí es. Y al decir lo que sí es, también estamos recortando el mundo. O sea, eso es algo que está, creo yo, está implícito, ¿no? No es imposible que podamos hablar de algo desmarcado absolutamente de una ideología. Claro. Aquello que negamos, por otro lado, afirmamos algo que necesariamente implica un recorte de la realidad que puede ser más amplio, más ventajoso, más útil y más ecológico y genere más bienestar. Lo veo así, no sé cómo lo ven ustedes, pero no somos neutros y hay que asumir esa no neutralidad y hay que hacerse consciente de los sesgos que cada uno tiene. Porque a mí también me preocupa el tema como de fondo, que esto no sea solamente un ejercicio intelectual, sino que yo entiendo que también en este grupo hay, con eso concuerdo con Ilse, hay personas que se disponen o tienen una actitud, una intención frente a la vida y a los otros desde un lugar, desde la amabilidad, desde el respeto, desde la inclusión, ¿no? Entonces, creo que eso es un buen punto de partida para poder pensar, hablar en ampliar mi tribu, ¿no? Porque uno generalmente es muy fácil amar a su familia nuclear, pero de ahí para afuera decimos, de ahí para allá son los otros. Cuando estamos hablando de ecología, estamos hablando también cómo hacemos una inclusión afectiva, amorosa, donde están los otros que no conozco, esto del el Black Lives Matters, o sea, es un tema que no sé cómo llegamos, en qué minuto llegamos a hablar de esto, pero bueno, así es como estamos. Entonces, también creo que es importante en este tejido ir vinculando lo afectivo, lo ético, y poder mirar nuestras disposiciones y nuestros sesgos y nuestros prejuicios eventualmente. Eso también quería agregar. Claudia, vinculando lo que decía Ilse con Marcelo Pacman, mira, Marcelo ha elaborado mucho sobre la micropolítica y cómo es un tema bien interesante de cómo todo eso que nosotros pensamos, hacemos, tiene una función o no una función, tiene un atrás político que cuando hacemos algo estamos mostrando de dónde venimos o qué estamos pensando. Y hay una elaboración interesante en Marcelo. Y lo otro, él ha desarrollado mucho que parte de lo que hacemos en terapia son crear momentos poéticos, habla él, en el cual hay un cambio y lo usa el poético de poiesis, de generación, de algo que se ocurre en la interacción. No es el uno que le pasa al otro, ni el otro que viene a cámbiame esto,
sino en esa interacción aparece algo, se crea algo, se genera una conexión distinta, para ponerlo de alguna manera. Entonces él habla de esos dos conceptos de micropolítica y de poiesis, porque son términos que hemos venido usando, y mirar cómo desarrollar sobre eso. A mí, y un poco lo que decía Carlos al comienzo, a mí me preocupa que muchas veces nos quedamos pegados, ya nos metimos en una escuela y ahí nos quedamos pegados y no vemos toda la evolución de lo que está moviéndose, y creo que la vida es movimiento, como decía Carlos. Entonces es cómo seguimos caminando, no nos quedamos parados. Una vez nos dan el título, ahí nos jodimos, nos quedamos quietos, porque ya sabemos. Y creo que la idea no sabemos, es como continúo. Eduardo, déjame preguntarte algo, si me haces el favor. La idea esta de los momentos poéticos de Marcelo Pachmann, ¿es parecida o tiene algo que ver con los momentos poéticos de Schotter? ¿O cómo lo miras? Ahí los junta. Yo diría que sí. Ellos dos eran amigos, se hicieron trabajos juntos. Okay. Y tanto en lo cotidiano, de conversaciones entre ellos, ahí se unieron ideas de ambos, de cómo, en ese momento, ¿qué se te ocurre? Ahí habría un momento de creación en términos de Schotter y de Marcelo. Ok, gracias, nada más quería tenerlo claro. Gracias, Eduardo. Y para definir momentos, pues, dale, Carlos, dale. Tú. No, quería saber una definición como, o sea, lo que yo estoy entendiendo por momento poético es como una propiedad emergente, algo que surge, que es un fenómeno, que ocurre de una manera única y especial cuando yo me afecto y afecto al otro, y entonces construyo una instancia de acompañamiento, de lo que sea que estamos haciendo ahí, que es creativo, que no es una herramienta que se aplica de manera como en serie, y que aunque quiera hacerlo siempre va a estar, lo que pasa es que no siempre lo reconocemos. No sé si va por ahí. En la conversación nuestra, tuya y mía, hay un momento en que a los dos se nos ocurrió una pregunta, se nos ocurrió hacer algo. Si no se nos ocurrió, no pasó nada, seguimos hablando de lo mismo. Si algo distinto pasa, ahí sería ese momento poético. Yo le comentaba a Carlos la vez pasada, que hace muchos años, hay un filósofo que se llama Federico Siaka, ¿no? Y él planteó, a diferencia de Buber y Marcel, el triálogo, ¿no? En vez del diálogo, el triálogo, que obviamente que tenía una influencia por Rosmini, más bien que había algo del orden de lo trascendente. Pero si uno lo pone en un plano de horizontalidad, de lo inmanente, de encuentro de dos procesos humanos, pensando el triálogo, sería el choque entre dos procesos humanos, entre dos diferentes, que en ese momento, en ese aquí y ahora, aparece algo que no es propiamente de uno ni propiamente del otro. Es de ese momento de encuentro entre dos diferentes. Por eso es un tercer logos, un elemento novedoso que solamente se puede dar en ese momento de encuentro. O sea que no le pertenece totalmente a uno ni le pertenece totalmente al otro. Y ni siquiera fuera de ese encuentro podría aparecer. Y es novedad y es singular porque es de ese momento en particular, de ese encuentro. Eso lo veo como el 1 más 1 son 3, ¿no? De lo sistémico. El tú, el yo y la relación es la intersubjetividad. Por eso yo creo que no es que no ocurran momentos poéticos, porque siempre todo va a ser único. Lo que pasa es que nos cuesta reconocerlo o estar conscientes de que no, desde un esquema de lo monótono, de lo conocido, de lo preestablecido, tendemos a pensar que los momentos se repiten y esa unicidad de cada momento la matamos, por así decirlo, con este preestablecimiento de lo que ya es conocido. Entonces, claro, pero lo poético, entiendo, como dice Eduardo, va más allá, ¿no? Es como algo creativo, distinto, algo que emerge, pero yo creo que siempre hay algo distinto. O sea, esta conversación la podemos tener 10 veces y nunca va a ser igual. Y no sé. Claro, pero si lo miramos en la relación nuestra con el otro, que le estamos ayudando a continuar. Yo creo que la función nuestra cuando hablamos con el otro, que nos ha definido a nosotros como expertos, pues encima de todo nos paga. Yo pienso que esto de verdad no deberían pagarnos. Creo que las comadronas. Pero, pues, en esa relación que tenemos con el otro, que el otro viene y nos dice ayúdeme, y yo le digo sí le ayudo.
el señor lleva haciendo o la señora muchas cosas y no se le ha ocurrido algo distinto. Hay de golpe una pregunta que hicimos y le ayudó. Ese fue el momento poético de esa relación. No hay ni fórmulas, ni recetas, ni nada, sino cuál fue. Marcelo tiene un ejemplo lindo de él está entrevistando a una familia de puertorriqueños. Marcelo vive en Amherst. Y de pronto a él se le ocurre preguntarle por los tenis que tiene puesto el muchacho. Y eso cambia completamente la conversación. Pero no se trata de, entonces, el momento poético es preguntar por los tenis. No, fue una única vez en ese momento, porque él también en cuándo, cómo, dónde, es que surge algo. Entonces creo que si nos soltamos, que creo que es una idea fundamental de lo que nos ha planteado Carlos Eduardo, de cómo cómo continuamos, no repetimos. Y yo creo que las técnicas nos llevan al problema de repetir. Entonces esto me funciona, entonces a todo el mundo le hago lo mismo. No, y ahí creo que nos perdemos. A pesar de que han sido las técnicas, yo creo que funcionan a pesar de la técnica, pero eso es otra historia. Es la técnica y una disposición también, yo creo, de uno ante la novedad. O sea, a mí me gusta mucho la mirada que nos propone el budismo con esto de la mirada principiante, ¿no? Con curiosidad auténtica. Cuando yo parto desde esa actitud, ¿no? Una disposición, genero una atención distinta y una intención distinta en el trabajo con otro. Entonces, creo que hay algo ahí muy humano que hay que rescatar, que hay que trabajar, porque estamos acostumbrados muchas veces a, ok, otro paciente, y volvemos a hablar de las mismas cosas. Creemos que es como el día de la marmota, pero finalmente no lo es. Son encuentros únicos todos. Y claro, no necesariamente son todos momentos poéticos, pero sí creo que la condición que genera el acto creativo poético es también una disposición de uno a mirar con otros ojos, con curiosidad genuina, ¿no? Como auténtica. Eso. Ahora, aquí sí me parece muy interesante en el proceso terapéutico es, bueno, cómo mantener esta curiosidad genuina, ¿no? Y creo que tiene que ver con la intención que tienes de la conversación. Sí. Porque si tienes la intención de curar, si tienes la intención de que mejore, de que salga adelante, de que, o sea, todas estas ideas muy clásicas, pues bueno, entonces de alguna manera o de otra la curiosidad va a estar limitada en ese sentido. Entonces, ¿cómo mantener la curiosidad en una conversación? Claro. No, llamamos como proceso terapéutico. digamos, yo creo que ahí ahí lo que señala Rocío, digamos un poquito la fórmula, la relaciono con lo que está escribiendo Carlos en el chat, ¿no? De pensar la conversación en términos no algorítmicos, ¿no? Pensar en estar en la conversación superando esa condición, porque usualmente la gente, muchas personas cuando empiezan a formarse o a tener algún interés en conversar con otras personas, están siempre buscando la guía de preguntas, están siempre buscando los protocolos o están siempre buscando algo sistematizado que les pueda permitir estar allí y precisamente eso es lo que muchas veces limita muchísimo la práctica. O sea, sería una postura, una posición curiosa, abierta a la vida. Sí, claro. Lo que buscaríamos. No un método, no una técnica, sino una postura, una posición abierta a la vida, digamos. Oye, y aquí abierta a la vida. Ahora que hablabas de triálogo, acá en este librito que se llama El Diálogo, que es no sé si conocen a este señor que es digamos, uno de los maestros del guión cinematográfico, Robert McKee, que él habla del superar el diálogo, el triálogo, y él habla del multílogo. Ah, mira, qué interesante. Sí, es muy interesante. Que tendría que ver con Jorge, ¿podrías poner el nombre del autor? Sí, es El Diálogo de Robert McKee. Esta es la segunda, digamos, el segundo libro de un proyecto que comienza
Multílogo. Sí, pero interesante, el término, multílogo. Digamos, digamos, el libro paradigmático de Robert McKee es que es el guión, que es un libro muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy interesante en términos de pensar el diseño narrativo, de pensar en las historias. Es un libro que tiene muchísimo que... Son un par de libros que tienen mucho, mucho, mucho que enseñar. Interesante, ¿eh? Gracias. Sí, y sobre cómo mantener la autenticidad y la curiosidad genuina, yo creo que es una actitud que se cultiva también. No sé, hay distintas prácticas contemplativas, etcétera. A mí me ha servido mucho, pero también se aprende en la infancia y también uno, y si no la aprendió, tal vez uno la puede ir cultivando, desarrollando, que cada persona que está delante tuyo es como honrar la presencia de otro ser humano. Es como no cosificar, no caer en la lógica, bueno, algorítmica que no solo, que hace que cosifiquemos al otro, ¿no? Como lo restringimos y lo categorizamos y lo reducimos a nuestra propia comprensión del otro, sin permitirnos abrirnos a la posibilidad de explorar, de indagar, de mirar al otro desde las posibilidades que no identificarme con mi propia categorización respecto del otro, soltar eso y poder ampliar, ¿no? Yo creo que es algo que se trabaja también, si es que no está instalado naturalmente. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que no se me hace tan difícil, y creo que lo atribuyo a que tuve una infancia de mucho juego, de mucho juego, mucha diversión, pasarlo muy bien, de mucha curiosidad. Y siento que eso, hoy día lo digo, esta infancia de jugar y jugar, que creo que es lo más importante que tienen que hacer los niños, ¿no? Jugar con sus padres, con sus hermanos, eso despierta la curiosidad y hace que realmente nos interese explorar y conocer el mundo, ¿no? que ha instalado ahí. Y acá, fíjense qué interesante la palabra que incorporó Jorge, porque también, fíjense que no nos damos cuenta, pero estamos otra vez, por eso me gusta más curiosidad que autenticidad, porque estamos otra vez en el auto, no vamos en colectivo, siempre vamos en el auto, autorrealización, autonomía, ¿no? Entonces, por ahí pensar una palabra, en vez de autenticidad, como pensó, en vez de diálogo, triálogo, este autor, multílogo, pensar también, en vez de autenticidad, pensar algo que tenga en cuenta la pluralidad, o por lo menos el nosotros, porque el auto sigue siendo autorrealización, autonomía, autodeterminación, auto. Falta más colectivo, dejamos mucho en auto y poco en colectivo. Ahora, claro, la curiosidad es particularmente extraña, ¿no? La curiosidad es muy, 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 muy extraña. Toparte con una persona curiosa que, digamos, tiene esa disposición de interés por ti, es algo que resulta tremendamente extraña. Una persona que tiene la intención o el interés de saber, una persona que tiene la intención de conocerte, una persona, eso está como que muy mal visto, eso es sospechoso incluso, ¿no? Sí, en claro. Este mundo que estamos, muchas cosas son raras. Pero también creo que se aprende, ¿no? Sí. Incluso estaba diciendo Claudia que en la niñez y demás, bueno, creo que yo no lo aprendí en la niñez y lo he estado aprendiendo hace algunos años, desde que me dedico a hacer terapia. Y creo que se aprende. Sí. Y es la cotidianidad y se va cultivando y nuevamente. Y creo que es algo que es una invitación, ¿no? A siempre a hacerlo, ¿no? Sí. Y en la terapia sería una invitación a la curiosidad compartida. Por supuesto. Pero ahí no puedo callarme, los invito a que miren el trabajo de Chequín. Si hay alguien maestro en la curiosidad, es él. Y él decía que uno, cuando se le quita la curiosidad, se aburre. Cuando uno se quita la curiosidad, se queda dormido. Su posición en la vida, yo fui muy cercano a él. Su manera de moverse en el mundo era permanentemente preguntando cosas. Entonces, mírenlo porque él fue un ejemplo. Él no se lo aprendió ni siquiera en la teoría, él era así. Él caminaba por el bosque mirando a ver qué veía. Bueno, y Eduardo, está el libro de Irreverente, ¿no? Check-in. Claro. Está el libro de Irreverencia, que es una
maravilla en ese sentido, ¿no? Sí, la evolución de él fue neutralidad, curiosidad y reverencia, si lo miramos teóricamente. Ujú. Reverencia, qué bonita palabra. Sí. Va con indisciplinados. Este libro también como para, o sea, para también, digamos, yendo en dirección de la curiosidad, este libro también me parece extraordinario, ¿no? Se llama Percibir lo extraordinario. Cómo abrir la mente al mundo que nos rodea. Esto está escrito por Es muy bueno. una señora que está doctorada en ciencia cognitiva. Es un libro bien, bien, bien interesante también. Eduardo, ¿cómo se llama el autor del que mencionaste? Ya te lo escribo Gianfranco aquí. ¿Ese fue cuál? Checking, Checking, reverencia, Sí. ¿no? La irreverencia. Ujú. Está chiquitito, así, maravilloso. Sí, Mirá delgadito. vos. ¿Mm? Vamos, yo Ah, hay que ver si se consigue en PDF. Voy a buscarlo. súper, gracias. Sí, pero yo te recomiendo que leas, ya te escribo dos artículos para llegar al de irreverencia, porque Bárbaro. redondea un poco la idea de él. Ya se las escribo. La Jorge, manera como... ¿podrías poner nuevamente el libro que mostraste, por favor? Ah, sí, sí, sí. Percibir Percibir lo lo extraordinario. Sí, Qué bonito nombre del libro. sí, Invita, sí. invita. ¿Y cómo ven lo de la reverencia y la irreverencia? Porque yo siento que es cierto, ¿no? Como por un lado la irreverencia frente a, o lo indisciplinado como una forma de oponerse a, pero también en la relación con otro, el reverenciar la vida del otro. Como, ¿es reverenciar qué? ¿No? No es la reverencia en sí misma. Me hace mucho sentido también la reverencia desde ahí, de reverenciar o como honrar, Honrar. como frente a otro, la unicidad, lo especial, lo único que tiene el otro, y lo único que surge en esa relación con el otro. Yo, No como... pero yo siento, mire, me viene a mí por mi camino, digamos, sacarme de la duda, Carlos, pero yo reverencia lo veo como besando el anillo del obispo, digamos, ¿no? Y entonces me sale ser irreverente, digamos, no besar el anillo del obispo. No me parece que represente honrar. Reverencia, o sea, reverencia a mí me parece que va más por ese lado, de besar el anillo del poder, digamos, ¿no? Tiene Y por distintas eso hay que ser acepciones. irreverente, ¿no? No son sinónimos para mí, no tiene que ver con la parte de honorable, digamos, o respetar lo magnífico del ser humano que está enfrente. Por eso me parece que irreverente es justamente, en cierta medida, por eso lo asocio más con indisciplinado también. No sé si, Eduardo, ¿a qué hace mención con lo de irreverencia? Hace como una posición frente a que no te creas del todo lo que estás creyendo hoy. Claro. Tequín vino a Bogotá, hizo un seminario y dice, eso es lo que pienso hoy, no sé qué voy a pensar dentro de 2 años. Claro. Claro. Creo que es ser irreverente con uno y un poco como, Sí. es decir, incluso Con la disciplina también, ¿no? con la disciplina. Eso es Totalmente, hoy, pero como totalmente. es posibilidad de estarse moviendo. Sí. Y un poco pienso que este diálogo con Carlos nos abre, porque si no, terminamos hablando los mismos con los mismos de lo mismo y cada uno creyendo que tiene la verdad. Claro. Y Sí. esa apertura que nos da Carlos me parece maravillosa. El lenguaje de la libertad implica la irreverencia, implica la insumisión, el desacatamiento, ¿cómo se llama? La impertinencia, la insolencia, ¿cierto? La inmensa, perdóname, yo no soy pesimista, pero la inmensa mayoría de la gente no es libre, ¿cierto? La inmensa mayoría de la gente es gregaria, tiene sentido de pertenencia, sabe del poder, sabe del miedo y cosas por el estilo. Y son ellos los que necesitan terapias, en el sentido nuestro, ¿cierto? No la gente libre, no la gente libre. La gente libre, no, perdóname, no está en esa reunión.
Entiendo lo que quiero decir. Sí, entonces es frente a la inmensa mayoría de esa gente que son los que saben de poder y reverencia, sí, su santidad, ¿cómo no? Su eminencia, claro, y así sucesivamente. Esta gente, perdón, está jodidos. Claro. Sí, y respecto a lo que tú decías, Ilse, lo que pasa es que depende desde dónde uno diga las palabras. Sabemos que tienen muchas acepciones. La reverencia lo hablo desde una mirada tal vez más oriental, como más, no sé si han escuchado eso, reverenciar la vida, que no es someterse ni en ningún caso ser obediente a la vida. Tiene otra connotación, es más ligada a honrar, como En decía Occidente sería Rocío. honrar la vida. Sí. En Occidente Está sería bien. honrar la vida. Pero, Porque ajá. o sea, en Occidente, por eso te decía, yo llamé a mi historia, por eso te decía lo del anillo, digamos, ¿no? Ujú. Llamé a mi historia Claro. personal, entonces lo vi desde ahí. En Occidente lo que vos haces mención de Oriente sería honrar la vida. Ujú. Sí, Acá, claro. digamos, Honrarla. ¿Sabes qué? Honrarla, exaltarla, hacerla exaltar. posible, gratificarla. Eso es un tema muy básico, ¿cierto? Porque eso conduce a lo que los franceses llamamos, nosotros es que somos franceses, ¿sí? La joie de vivre, ¿cierto? Que no es un fenómeno intelectual, sino perfectamente ¿Se cortó? Carlos, yo Sí. no te escucho Carlos, Justo se cortó. Apagó el cortó. micrófono. en silencio. Aquí A ver, estoy. ¿qué dijiste? Aquí estoy, Perdón, aquí se estoy. cortó justo. Repetí, por favor. Hola, no sé desde dónde. ya, ahora sí. Ya. Después de la marca de champaña esa, lo que dijiste después se borró, digamos. Sí, no me acuerdo, pero no solamente honrarla, lo cual sí es importante, ¿cierto? Porque los burgueses solo tienen plata, los nobles tenemos palabra y honor, ¿cierto? Sino exaltarla, gratificarla, hacerla posible, este tipo de cosas que implican cualquier cosa menos una relación vertical. Otra vez, la naturaleza no sabe de verticalidad. Eso, Eso es un embeleco humano. Sí. Me hace recordar a una... Estoy leyendo un librito que está bien interesante. Me parece que es colombiano este señor. El libro se llama Autonomía y Diseño, la relación de lo comunal. ¿Cómo se llama este señor? Y bueno, estoy apenas empezándolo y él hablaba de cómo, digamos, el racionalismo desfuturizó la vida. O sea, nos desapropia al ser humano de la capacidad de imaginar, de vincularse con la posibilidad de Arturo Escobar es un diseñador colombiano que tiene ahí cositas bien interesantes sobre lo que es el diseño social, el trabajo social. Y hablaba precisamente de esto, ¿no? De cómo estas disciplinas de la modernidad muy vinculadas con el racionalismo nos quitaron la posibilidad esta de futurizar, de imaginar, finalmente de eso, de liberarnos. Antropólogo, es antropólogo, sí. Pero está, digamos, está trabajando en una disciplina, yo apenas recién la conozco, que se llama el diseño de transiciones, que es bien interesante y que trabajan básicamente con comunidades. Sí, claro, yo creo que la racionalidad nos lleva a un mundo como netamente cuantitativo, estadístico, la evidencia empírica, que de alguna manera mata la vida, ¿no? Y dejamos de observar los valores, las cualidades. Estaba leyendo anoche el texto de Cronopios de Carlos Maldonado, me quedo dormida, pero esta guerra entre las humanidades, estaba muerta de cansancio, entre las humanidades y la ciencia, no es nuestra guerra, ¿no? No es nuestra guerra. Hay poder, hay política, hay intereses detrás de todo esto para exaltar una sobre la otra.
Y claro, la ciencia sola no tiene valores, la ciencia sola no tiene afecto, no tiene lo esencial de la vida, ¿no? Es como que al cosificar y al transformar lo orgánico en algo inorgánico, por la metodología que utiliza, quedamos mutilados como seres humanos en algún sentido. Sí, y ahí viene también, Carlos, vi que, digamos, vos también utilizás el tema, la palabra biopoder, pero diferente a cómo lo utiliza De Negri, Foucault, la idea, Esther Díaz, la idea de biopoder vos la utilizás de una manera diferente, digamos. No decís lo mismo que dice Foucault, que dice De Negri. Te escuché un poco antes. La palabra biopoder. De repente se lo puedes colocar por el chat, Ilse. Sí, porque creo que no está escuchando como muy... Sí, ya, sí. Es que se está cortando lo que pasa. Sí, claro. Digamos, el cuidado de la vida, tiene, por así decirlo, una serie de herramientas importantes, ¿cierto? Por ejemplo, bioeconomía, por ejemplo, biopolítica. Carlos, ya te dejamos de oír. Se te cortó, ahí está. Sí, perdón, sí, ahí. Sí, se está cortando lo que pasa. El cuidado de la vida tiene una serie, por así decirlo, de herramientas, ¿cierto? Por ejemplo, biopolítica, bioeconomía, bioeducación, etcétera. No todo es bio, porque si no, entonces hablaríamos de la biomesa y la biosilla y cosas como eso. Pero lo importante, digamos, yo escribí un libro sobre eso por ahí. Lo importante es que en una expresión, por ejemplo, como biopolítica, y entonces yo me distancio de Foucault y Agamben y Negri y toda esa gente, ¿cierto? Política está en función de la vida. Entonces, gramaticalmente dicho, bios es el núcleo y política es el sufijo, ¿cierto? Eso no aparece en Foucault para nada, para nada, ¿cierto? En Foucault el poder es el núcleo y el bios es el sufijo, ¿cierto? Entonces toda una crítica, digamos, deconstructiva, cosas como esas. Entonces yo creo que el cuidado de la vida implica evidentemente posiciones de tipo política, ¿cierto? Y otras, ¿cierto? Pero ese cuidado, esas posiciones políticas que justamente apuntan a la irreverencia, ¿cierto? A la impertinencia, a la insolencia y cosas por el estilo, ¿cierto? Es un compromiso con la vida que es infinitamente más radical que una bandera determinada o una camiseta o una gorra de estas y cosas por el estilo, ¿cierto? En ese sentido, se sitúa mucho más acá o más allá de las distinciones ya hoy manidas entre izquierda y derecha. Que no por ser de izquierda soy malo o al revés. Carlos, te estamos perdiendo. Creo que te estás robotizando, Carlos. Hay muchos que estamos en esto. Y yo lo escucho bien. Lo estaba escuchando bien. Ah, perdón. Yo también estaba escuchando bien, ¿ah? Entonces soy yo. Vale. Sí, es de las distintas. Esto en los Andes funciona bien. Esto en los Andes tú ya sabes. No, básicamente es eso. Básicamente es que la defensa de la vida implica, y en eso estamos de acuerdo, una posición política. Y eso no es negociable, ¿cierto? Por eso estamos en cosas como, perdóname que les diga negativamente, contra el fracking y contra tantísimas cosas de estas, pues. No, adelante, no, Jorge, yo me tengo que despedir, no, es que yo me tengo que despedir nada más. Entonces, que me digan qué día nos vemos. Habíamos quedado que cada 15 días. Cada 15 días. Ok. Si puedo hacer una sugerencia, Adelante, Carlos. Con mucho respeto para todos. Claudia, tú que eres muy linda, grabaste la cosa y Ilse también, etcétera. Si hacemos el copy-paste del chat
de la cosa, etcétera, nos lo enviamos, como Sí, habíamos mencionado en alguna claro, ocasión, y va sí, surgiendo. sí, Yo sí. pensaba, Carlos, bueno, para todos y todas esto, hablábamos de irreverencia, de curiosidad. Pero Ahí, perdóname, te interrumpo, Jorge, porque sí, él tiene que irse. ¿Nos Ok. vemos en 15 días, el Ah, sábado o el domingo? El domingo. domingo. Y me da domingo. Sábado no igual. sé. No, como era Domingo. sábado y lo pasaron a domingo, pregunto para que estemos de acuerdo. Sí, sí, lo que por ahí, por dos cosas, o sea, es menos, los domingos se ocupa menos conexión en general, la gente Ujú. no ocupa los domingos, y por otro lado, por ahí porque algunos tienen cursos y demás, y la Clases. posibilidad de los, claro, Sí, sí, Claro. sí. de hacer los domingos. Ah, Consulta, ¿sería muy pesado hacerlo con más corto, no esperar 15 días? Semanal. Mayor frecuencia semanal. Sí. Para mí no estaría, problema. para mí estaría súper bien. Por ejemplo, bueno, pero va a haber fines de semana que no podamos algunos. Yo prefiero Nada cada más. 15 días. Yo también. Bueno, Ujú. ok. Entonces, Domingo, ¿cuándo 8 de sería la el mañana, próximo cada 15 días. domingo? Jorge, perdón que te interrumpí. No, no, no. No te preocupes. Bueno, Está A las pertinente. 9, o sea, bueno, a esta misma hora. igual, Mauricio, igual a la misma hora, ¿no? sí, Sí, sí. Ok. por el mismo Un Vaticano. abrazo. Que tengan buen fin de Rocío. semana. Chao, Gracias. Rocío. Hasta Domingo. Buen luego. fin de Domingo. semana. Igualmente. Chao, chao. Chao. Gracias. El 12 Jorge, sería el próximo entonces. El ¿cuándo? 12, ¿El 2? 12 de julio. 12 de julio. ¿Sí? Perfecto. No, Perdón. ahora que hablábamos de irreverencia, de curiosidad, de poética, y ahora que Carlos hablaba de Francia, me venían a la mente los situacionistas franceses, ¿no? O sea, todo el legado de ideas que nos han dejado en relación precisamente con eso, ¿no? Con los actos poéticos, con la irreverencia, con la curiosidad, con lo subversivo y precisamente este amor por la vida, ¿no? Hay muchas ideas de los situacionistas franceses que son tremendamente apropiadas para pensar en todo eso. Sí, sí, Mm. sí, sí. Bueno, Muchas gracias. entonces quedamos, si todo va bien, nos veremos el día 12. Por ahí, Ujú. podemos igual, en esto de ser irreverentes, si por ahí se nos ocurre reunirnos para ir, hacemos la invitación para el que pueda. Igual por ahí, porque, o sea, por ahí surge esto. A mí me parece interesante lo que está, ahora Andrés está con el tema de ficción, por una cuestión de también que tiene que ver con algo de Adler, y bueno, para poder compartir también por ahí, o sea, podemos ir juntándonos, fijar la del 12 como la reunión, por decir La así, oficial. claro, y por ahí si van surgiendo algunas curiosidades o demás, bueno, poder también hacer encuentros esporádicos, digamos. No sé si les parece. Sí, sí, está Sí, 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 buenísimo. sí. Está, por Sí. ejemplo, esto, a mí también me interesa mucho propiciar esto que planteó Jorge también en su momento, que es diferenciar claramente lo de la sistémica, por ahí sirve también para a veces hinchapelotas, ¿no? Seguir con algunas cuestiones, pero dejarlas escritas, diferenciándolo el pensamiento sistémico del pensamiento complejo de la ciencia, de la complejidad. Me parece que eso por ahí es algo que también lo podemos fijar como para que quede claro. Y esto por ahí lo que vos vas haciendo, Andrés, lo del tema de que estás leyendo y viendo a ver cómo relacionar la idea de ficción en Adler y la idea de lo que te pasó, Carlos, también sería interesante poder compartirlo, digamos, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Sí, eso que sería de vernos el próximo domingo Claro, o por cómo ahí, decís, por Ilse. ejemplo, estas dos cosas podemos verlo con los que puedan y quieran el próximo domingo, y Dale. entonces ya arrancamos con eso por ahí que es lo que también a vos te interesa, Andrés, digamos, y me parece compartir eso porque le da otra posibilidad también, ¿no? Dale, sí, sí. No hay Y drama. Y que Jorge incorporó
esto es lo que me había compartido, que bueno, que él vio que en la formación general, y pasa mucho en la academia, que hemos compartido estas confusiones, digamos, donde se piensa que lo sistémico, el pensamiento sistémico es el abordaje sistémico. Pero bueno, es para, digo, tiro como para aprovechar también, sumar por ahí que intereses compartidos, ¿no? Ok. Ilse, para ir terminando, bueno, nosotros igual nos hemos ido juntando semanalmente, hemos llevado una frecuencia semanal más que quincenal en este último tiempo, por eso, como ya está instalado eso, feliz de los que pueden irse sumando entre medio, vamos viendo otros temas y el resto quincenal, yo creo que está bien, ¿no? Que se vaya dando lo que surja nomás. Y yo lo que voy a hacer es, como, esta es el cuarto registro que hago, tomo notas de lo que hablamos. Tengo 2 ordenados, 2 por ordenar, los voy a juntar todos en un documento Word y se los mando a todos para que puedan, los que quieran revisar. Dale, buenísimo. Ordenadísimo. Genia, Claudia. Vale. Vale. La estructura y al servicio de la Ay, conversación. está muy bien. Oye, abrazos, Bueno, abrazos. Entonces. Buen domingo. Domingo. Que pasen bien. Muchas Buen gracias. domingo, un gusto. No, hasta luego. Chao. 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 Chao.